Nunca me ha gustado hablar de esto. Ni siquiera a mis amigos más cercanos. Pero si estás viendo esto, es porque ya no puedo ignorar lo que encontré. Todo comenzó el día que fui a una subasta de garaje en las afueras del pueblo. Soy fanático de las cosas antiguas, radios, casetes, cámaras VHS. Y ahí, entre un montón de cosas polvorientas, encontré una grabadora Panasonic, de esas viejas, con botones duros y pintura desgastada. Estaba dentro de una caja marcada con cinta roja. Lo curioso fue que el dueño del puesto se negó a decirme de dónde la había sacado. Solo me dijo, si te llevas eso, no me lo devolvás después. Pagó, me la dio envuelta en papel periódico viejo y se fue antes de que pudiera hacer más preguntas. Cuando llegué a casa, noté que la grabadora aún tenía un casete adentro. La etiqueta estaba amarilla, casi deshecha, pero se podía leer. Casa 48, 10 de agosto de 1983. Ese número me sonaba. Casa 48. Me tomó un par de minutos recordar, esa era la casa abandonada del final de la carretera vieja. La que todo el mundo evitaba. La que los ancianos del barrio decían que estaba maldita desde el 83. Pero yo nunca supe por qué. Conecté unos audífonos, ajusté el volumen, y presioné play. Al principio, solo se escuchaba estática. Luego, unos pasos suaves, como si alguien caminara descalzo sobre madera podrida. Y entonces, una voz. Una voz real, humana, cansada. Son las 3:47 de la madrugada. Estoy en la casa 48. No puedo dormir. Cada noche escucho pasos, pero vivo solo. Mi hermana murió hace 4 años. Y aún escucho su voz en la cocina. Silencio. Una respiración entrecortada. Un sonido extraño como si alguien pasara los dedos por una pared de yeso. Y luego, la voz de una niña, lejana. No te escondas, ya te vi. Tuve que quitarme los audífonos. Sentí un escalofrío horrible por la espalda. Me costaba respirar, no era una historia inventada. Era una grabación real. Y lo más enfermo. Al final de la cinta, la misma voz masculina susurra, en voz baja. Ya encontré al que va a escuchar esto. Su nombre es... Y luego, con un susurro claro y sin error, escuché mi nombre completo. Nombre, apellido, y dirección exacta. Solté la grabadora, que se cayó al suelo, pero la cinta no se detuvo. Se quedó girando, reproduciendo estática. Y al fondo, una risa. Lenta, inhumana. Desde esa noche, todos los días a las 3:48 de la madrugada, la grabadora se enciende sola. Y lo que reproduce, no está en la cinta. Son cosas que aún no han pasado. Bueno, antes de continuar, déjame contarte cómo empezó todo esto. Volví a la casa donde crecí, una vieja construcción olvidada desde los años 80. La habían abandonado, después de que mi madre muriera ahí, en circunstancias que nadie quiso explicar. Me dijeron que no volviera, que esa casa estaba marcada, pero lo hice, y desde que puse un pie adentro, los relojes se detuvieron, las paredes susurraban mi nombre, y el mismo olor a hospital viejo llenó cada rincón. Esa noche supe que no estaba solo, y que la casa me había estado esperando. Intenté tirar la grabadora, dejarla en una bolsa de basura, incluso la metí en el congelador pensando que de alguna forma eso podía apagarla. Pero cada madrugada, a las 3:48 de la madrugada exactos, se encendía. Y ya no reproducía solo voces. Una noche, grabó el sonido de mi puerta abriéndose lentamente. Yo vivía solo. Cuando fui a revisar, la puerta seguía cerrada. Pero al volver al cuarto, la cinta estaba rebobinada. Y esta vez, decía algo nuevo. No está en la puerta. Está detrás de ti. Me di vuelta como un reflejo. No había nada. Pero sentí el aliento frío de alguien, en mi cuello. Comencé a investigar la casa 48. Busqué archivos del pueblo, periódicos viejos, incluso hablé con un ex policía retirado. Me costó, pero logré dar con una nota de 1983. Una tragedia que nadie mencionaba. Una familia entera desaparecida. Un padre viudo, su hija de 9 años, y su hermana mayor, una mujer que, según los vecinos, tenía episodios violentos por una enfermedad mental maltratada. Una noche, los 3 desaparecieron sin dejar rastro. No hubo sangre, no hubo cuerpos, solo una grabación, y una pared del segundo piso cubierta en frases garabateadas con uñas, no con tinta. No somos los únicos aquí.
La niña miente. Me vio mientras dormía. Todo eso estaba archivado, pero nunca se filtró al público. Lo más extraño es que la cinta que tengo no forma parte del expediente. Nadie sabe cómo llegó a esa subasta. Y luego ocurrió lo peor. Intenté grabarme durmiendo. Puse una cámara apuntando a la grabadora. A la mañana siguiente, cuando revisé el vídeo, vi algo que no puedo borrar de mi mente. A las 3:48 de la madrugada, justo cuando la grabadora se activa, una figura cruza el marco de la puerta de mi cuarto. No entra, solo se detiene, y me mira. Lleva un camisón viejo. El rostro no se ve, pero algo en su forma me resulta familiar. Congelé el vídeo en ese punto. Y lo juro por mi vida. Esa silueta es igual a la de la mujer que cuidaba a su sobrina en la casa 48. La que desapareció hace 40 años. Desde entonces, empiezo a escuchar su voz. No desde la cinta, desde mi propio armario. Y todas las noches se acerca más. Bueno, expliquemos lo que ha pasado hasta ahora. Volví a la vieja casa de mi infancia, buscando respuestas. Pero desde que crucé la puerta, todo está mal. Las fotos de las paredes cambiaron solas. El reloj marcó la misma hora de la noche que marcó cuando mi madre murió. Y lo peor. Una voz de anciana empezó a hablarme. Aunque no había nadie más conmigo. ¿Fue un recuerdo? ¿Una alucinación? No lo sé. Pero desde ese momento, la casa no me dejó salir. Así que sigamos. No lo soporté más. No podía dormir. No podía estar en silencio. Porque el silencio, ya no estaba vacío. Ahora tenía respiración. Y no era la mía. Así que tomé el auto y volví al pueblo. No dije nada a nadie. Solo manejé hasta la dirección grabada en la caja donde venía la grabadora, calle Estación Almohadilla 48. La casa 48 seguía ahí. Cerrada. Polvorienta. Las ventanas tapadas con madera vieja. El jardín convertido en un cementerio de maleza y ramas secas. Pero lo más extraño, es que la puerta estaba entreabierta. Entré, el olor era igual al de la cinta. Un aroma húmedo, entre óxido y algo podrido. Todo estaba cubierto por sábanas blancas. Pero lo raro no era eso. Lo raro era que, sobre la mesa, había una taza. Una sola, con café fresco, humeando. Y junto a la taza, otra grabadora. Idéntica a la mía, pero con una cinta nueva. Sin etiqueta, sin fecha. La reproduje. La cinta decía: no vuelvas. Ya estás aquí. El error fue despertar la historia. Subí al segundo piso. Cada paso rechinaba como si alguien caminara conmigo. Y cuando llegué al final del pasillo, vi lo que nunca pensé volver a ver. El cuarto de la niña. Todo intacto. La cama, los peluches, una muñeca sin cabeza. Y lo más perturbador, un espejo. En ese espejo, yo no me veía. Lo juro. El reflejo era la habitación vacía. Pero yo no estaba ahí. Entonces escuché un susurro detrás de mí. No te ves, porque ella ya te tomó. Me di la vuelta. No había nadie. Pero en la cama, la muñeca tenía cabeza otra vez. Y en sus labios, una sonrisa cosida con hilo rojo. Quise salir, pero al bajar las escaleras, la puerta ya no estaba abierta. Ahora estaba sellada con clavos viejos. Y en la pared, alguien había escrito con carbón: nadie sale de donde se atrevió a mirar. Entonces que entendimos que la habitación que nadie quería abrir. La abrí, y lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Una silla meciéndose sola. Una muñeca antigua. Y unos ojos humanos que parecían mirar desde dentro del juguete. La anciana apareció, pero ya no hablaba. Solo me miraba desde el pasillo. Como si esperara algo. Bueno, seguimos. No grité, no podía. Era como si la casa supiera cuando te rendías, y se alimentara de eso. Así que me quedé quieto, respirando apenas, con la espalda contra la puerta sellada. Fue entonces cuando la escuché por primera vez. Una voz de niña, cantando algo. 1, 2, 3, ya no ves. 4, 5, 6, no te encontré. Venía desde el piso, justo debajo de mí, pero según los planos que revisé cuando investigaba esta casa, no había sótano. Así que busqué por toda la planta baja. Detrás de un armario empotrado, noté algo extraño, la pared sonaba hueca. Rasgué el papel tapiz viejo, y ahí estaba. Una pequeña puerta, sin pomo, solo una hendidura. Metí los dedos, tiré, el polvo que salió tenía el olor de algo que había estado muerto, pero no del todo.
Bajé, las escaleras eran de piedra, esculpidas como a mano. La humedad era tan espesa que me costaba respirar, y a medida que bajaba, las paredes parecían susurrar, no con palabras, con recuerdos. Vi imágenes en la piedra, una mujer gritando sin sonido, una niña mirando desde la oscuridad, un hombre con la boca cosida. Abajo, no era un sótano, era un cuarto ritual, círculos tallados en el suelo, paredes cubiertas de marcas hechas con uñas. Y en el centro, una silla de ruedas oxidada con correas rotas. Pero lo peor, era el mural al fondo. Un dibujo infantil, hecho con crayones. Mostraba a una familia, una madre, un padre y una niña, con la cara tachada. A su lado, escrito con letras torcidas. Mayor que, ella sigue aquí. Nosotros nos fuimos, pero ella no puede. Y en la esquina, mi cara dibujada con crayón. Retrocedí, la voz volvió. 1, 2, 3, ya no ves. 4, 5, 6. Apunté mi linterna a la silla. Ya no estaba vacía. A ver, por si no lo recuerdas, entré al sótano, y ahí encontré una caja con cintas antiguas, de 1983. En una de ellas, aparezco yo, pero no recordaba haber estado ahí, y lo peor, hablaba con una voz que no era mía. Desde entonces, la casa no me deja dormir, y empiezo a ver sombras que no me dejan de seguir. Todo esto parece una locura. Pero lo peor todavía no llega. No me atreví a gritar, no había nadie que pudiera oírme. Y lo peor, es que no estaba seguro de querer que alguien más viniera. Esa casa ya había cobrado suficientes almas. La silla de ruedas estaba ocupada. Una figura encorvada, delgada como un esqueleto cubierto de piel vieja, se balanceaba lentamente. Sus manos no tenían uñas, solo carne abierta. Y en su pecho, una medalla. Una cruz invertida, tallada con cuchillo. Mi linterna parpadeó. Cuando volvió, la silla estaba más cerca. 1 metro, luego medio. Quise correr, pero el aire era espeso como lodo. Cada paso era una lucha. Y lo peor, era su canto. No era una canción, no. Era una especie de ritual. Una mezcla de llanto, risa, y palabras que no parecían humanas. 7, 8, 9, ya no vuelves. Me volví, trepé las escaleras con las manos y las rodillas. Pero arriba, la casa había cambiado. Las paredes eran distintas. Las fotos ya no estaban. Y lo que antes era la sala, ahora era un pasillo interminable, cubierto de espejos manchados. Vi mi reflejo, pero con los ojos completamente negros. Y detrás de mí, la niña. No hablaba, solo me miraba. Sostenía una grabadora antigua. La encendió, y escuché mi propia voz diciendo algo que nunca recordaba haber dicho. Mayor que. Yo acepté venir. Yo la llamé, yo abrí la puerta. Mi garganta se cerró, y ahí fue cuando vi lo peor. Un VHS puesto en una TV encendida. Mi nombre estaba escrito con marcador. Julio, última noche. Y lo más aterrador, era que el vídeo ya estaba reproduciéndose. Pero la cinta, mostraba lo que estaba a punto de pasarme. Necesito que entiendas esto antes de seguir. Anoche, el teléfono de la casa sonó. No tiene línea. Pero alguien contestó, era mi propia voz, pidiendo ayuda, desde dentro de la casa. Luego vi una figura sin rostro reflejada en el espejo, y cuando subí a la habitación de mis padres, alguien respiraba en la cama. Cuando me acerqué, ese alguien era yo. El VHS no se detenía. Era como si la televisión estuviera conectada a algo más, algo que grababa el futuro. En pantalla, vi cómo caminaba por un pasillo cubierto de sangre seca. Antes de contarte cómo termina, hay algo que necesito confesarte. Yo no sobreviví en 1983. Todo esto. Las visiones, la anciana, las voces. Son mi castigo por volver. La casa no solo está maldita. La casa me recuerda. Y ahora que tú escuchaste mi historia, también te recordará a ti. Suscríbete. Antes de que entres a tu propia versión de esta casa. Vi mi cuerpo, desorientado, respirando agitado. Y luego vi algo más. Yo, siendo arrastrado, con la boca abierta en un grito que no emitía sonido, con las uñas raspando el suelo, y con la cámara acercándose lentamente, hasta que mis ojos llenaban toda la pantalla. Y en mis ojos, se reflejaba la figura de ella. La anciana, la misma del retrato, la misma de la silla.
La misma que todos creyeron muerta desde 1963. Pero ahora entendía la verdad. Ella no estaba muerta. Ella era la casa. Una sombra cubrió la televisión. La niña que sostenía la grabadora me miró una última vez, y dijo, con voz profunda y distorsionada: ya eres parte del archivo. Ahora, es tu turno de quedarte. Y todo se apagó. Cuando abrí los ojos, estaba afuera. En la calle. Eran las 3:33 de la madrugada. Pero en mis manos, seguía teniendo la cinta. Y esa cinta no era mía. Era la historia que acabas de escuchar. Cinta de vídeo. Tú estás viendo este vídeo ahora, pero dime algo. ¿Escuchaste algún susurro en tu cuarto mientras lo veías? ¿Sentiste que alguien te miraba aunque estabas solo? No cierres los ojos todavía. Porque los que ven este vídeo y no se suscriben, suelen escuchar golpes en su pared esa misma noche. Así que hazlo. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Antes de que la cinta te elija a ti.